Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres Dios. Como tú no hay nadie, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por esta tarde, Señor, poder estar aquí con mis hermanos, nuestros amigos, a través de Facebook, a través de la Radio Alfa Internacional, con Pastora Simone. Señor, ayúdanos, bendíganos y danos gracias, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y necesitamos de ti, Señor, sin ti nada podemos hacer. Pues te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios. Bueno, pues ahí está Pastora Simone, y estoy moviendo ella porque lo puedo mover como quiero, ¿no? Para allá, para acá, para allá, para acá. Aquí está Pastores Antonio Maiza. Buenas tardes, amados. Soy el Pastor Antonio Carlos de Mococa. Este pastor está en la tierra de la leche en polvo, Mococa. No sé si todavía fabricaba. ¿Ok? Y ahí se fabricaba mucha leche en polvo, como el nido, ¿no? Leche nido, que es niño en portugués, y para ellos, para nosotros es nido, ¿no? Buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga, pastora también, que Dios los bendiga. Gracias por la audiencia, ahora español, enseguidita portugués, ¿ok? Bueno, aquí está conmigo Pastora Simone. Pastora Simone es hija de mi hermano Nehemías, mi hermano mayor de la familia, ¿no? Y sí, está hablando que se fabrica todavía la leche Mococa. Nunca más escuché hablar de esta cosa. Y era una vaquita que aparecía una vaca. Mira eso. Mira qué interesante. Uno sabe hacer el sonido todavía. A uno de nosotros era un buey. Bueno, gracias por la audiencia de ustedes. ¿Ok? Bueno, aquí. La semana pasada estuvimos hablando algo muy fuerte. Y estaba muy tremendo aquí. Hablamos que existen legalidades para la entrada del pecado. Ya está grabado. Oye, no es pescado, hermano. Es pecado. ¿Ok? Nosotros tenemos tendencia para el pecado y no para la santidad. Y es punto. Todos nosotros. No escapa ninguno. Inclusive quien está hablando aquí. La tendencia nuestra es el pecado, porque somos manchados por el pecado. Y Dios exige de nosotros la santidad, que es el contrario, es huir del pecado. Pero yo no voy a hablar sobre eso porque ya hablamos y vamos a hablar ahora otro punto, ¿ok? Y este punto está muy interesante, ¿ok? Vamos a estar hablando aquí sobre el pecado tiene consecuencias. No hay cómo escapar de eso, ¿ok? No hay cómo escapar de eso. Yo quiero ver, antes de empezar a hablar sobre eso, quiero ver si voy. Ok. Yo voy a hablar 2 slides solamente. Ok, este y otro. Pero yo quiero que usted ponga atención aquí. Ok. Porque casi no se escucha hablar, hermanos. Hoy la gente, hay muchos que prefieren hablar sobre bendiciones. Oh, que Dios te va a bendecir. Oh, que Dios te va a dar una mujer nueva, un hombre nuevo, una casa nueva, un carro nuevo, una vaca nueva, un buey nuevo. Ok. Pero el pecado no te deja tener nada. Al revés. El pecado te hace una separación contra Dios. Y usted no es bendecido más por causa veces del pecado. ¿Ok? ¿Qué habló? ¿Qué? No entendí que te estaba... Oh, no escuché el mensaje tuyo antes. Déjame ver si puedo. No había escuchado. No. Ok. Ok. Ok, no hay problema, mi hija, no hay problema. Después yo envío la cuenta. Bueno.
porque no hay Ok, gente para cuidarla, de la niña. ok. Me mande la mitad para acá después. Bueno. El pecado tiene consecuencias. ¿Ok? Y punto. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando se habla de, porque cuando la Biblia habla de todo que el hombre sembrare, está hablando que sea cosa buena o sea cosa mala. Pero imagínate usted sembrando para el pecado. ¿Ok? Usted imagina cómo está esta consecuencia del pecado, ¿no? ¿Ok? Gracias, hermano Ney, que Dios le bendiga, que está en Brasil, escuchando nosotros aquí por Facebook en vivo. Y por si quiere también por la radio, porque tiene dos opciones. La radio solamente sale del aire si cae la internet. La Facebook de vez en cuando no está bueno. Bueno, ¿qué vamos? Entonces el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado son crueles, son terribles. Porque son exactamente la operación en nuestra carne. No es nada en el espíritu, es en la carne. Toda consecuencia del pecado va a influenciar en nuestra carne. Ahí sufrimos dolores, sufrimos problemas, sufrimos tantas cosas por causa de la consecuencia del pecado. Por eso que él dice, mira, este asunto del Pokémon Go está tan serio, que el diablo ya ha arrebatado muchas vidas para el infierno. Y este asunto de Pokémon, hoy es Pokémon Go. El Pokémon salió en Japón hace un tiempo atrás, no sé si ustedes se acuerdan, que varios niños allá pasaron mal, a un tiempo atrás. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Yo me acuerdo, hubo un problemazo, y fueron para el hospital, y nadie sabía las consecuencias. ¿Ok? Entonces, el pecado, porque el diablo, mira, una cosa muy interesante, el diablo sabe que su tiempo está muy corto. Jesús a la puerta está para buscar su iglesia. Entonces, Él está trabajando más rápido que nosotros pensamos. La iglesia tiene una sola tarea, y no están cumpliendo, nosotros no estamos cumpliendo. Que es justamente llevar la palabra de salvación, las buenas nuevas. Y mucha gente está preocupada en otras cosas. Casaban, andaban en casamiento, comían y fiesta, y vino el diluvio y llevó a todos. Así va a ser como Jesús vendrá. Porque muchos están más preocupados con las cosas de aquí, de la tierra. Y el pecado está avanzando de una forma asustadora. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos combatiendo. Mira que está hablando aquí. La hermana Dania, gracias, pastora. Este juego ha robado también a cristianos. Verdad. Yo voy a entrar ahí un poquito sobre Pokémon Go. No voy a hacer propaganda, pero yo quiero que usted sepa. Porque yo he escuchado aquí reportajes sobre eso. Ayer estaba mirando un muchacho, un niño de 13 años que se cayó de un piso del 13º piso, allá en Brasil. Buscando un demonio, un Pokémon. Porque el diablo ciega la mente. Oye, esa es Biblia. Oye, hermano, por favor. Hermana, oye. La Biblia dice que el príncipe de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de nuestro Señor. Y el niño, buscando uno de estos monstruos que aparece por ahí, se atiró del 13º piso. Yo vi la foto, todo quebrado. Y ahí estaba su papá en la casa, su mamá, su hermano y todos los vecinos, porque son previos, escucharon el ruido, parecía que era una explosión. Entonces, las personas están ahí muriendo, perdiendo familias, dejando todo atrás de demonios. Esa es consecuencia del pecado.
el diablo está poniendo todas sus fichas en contra de la humanidad. Él odia a la humanidad, principalmente a los cristianos. Pero yo pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué yo estoy haciendo? Aunque estoy aquí. Pero la verdad es que nosotros a veces estamos más preocupados con otras cosas. Y el diablo está tomando ventaja sobre la humanidad. Y la iglesia está ahí paralizada con el pecado, atraída por el mundo. ¿Ah? Los hombres llamados hombres grandes de Dios están más perdidos que usted no sepa, porque es mejor que no sepa. Y nosotros mirando las consecuencias de este pecado. ¿Ok? Y después vamos a querer llorar allá en los pies del Señor. Señor, tenga misericordia. No. Tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo. Fijarnos a dónde estamos caminando. Mirar bien a dónde queremos llegar. Porque hay personas que están sin rumbo. Porque lo que hace este Pokémon Go es quitar exactamente el rumbo de las personas. Quitar la mente de las personas. Roba todo de las personas, como estaba hablando aquí la hermana. Y ellos se quedan atrás de estos monstruos que aparecen. Que no sé si aparece, porque yo nunca quise saber de eso. Lo que veo son las consecuencias que están sucediendo. Ahora, todo en la naturaleza tiene su origen en el mundo espiritual. A través de la quiebra de los principios divinos y de la renuncia al gobierno de Dios. Esto abrió brecha para que el pecado reinase y diese fruto. Todo lo que está sucediendo es porque el hombre ha dejado de ser gobernado por Dios. Nosotros ahora preferimos hacer lo que queremos hacer nosotros. Yo pienso más que el Espíritu Santo. O mejor, yo sé más que Él. Es lo que sucede hoy. Y miramos que mucha gente está quebrando la cara porque no están escuchando la voz de Dios cuando dice ahí, mira, no haga eso. No te metas por ahí, no vaya por allá. Y están haciendo, y están rompiendo la cara y después quieren que todos oren. Hermano, no. No es así que funciona, hermano. Tenemos que orar para que nosotros no suframos consecuencias por eso. Al revés. Porque si uno sembró, va a cosechar y no hay cómo. Por eso el pecado trae grandes consecuencias. Y son consecuencias crueles. Y que involucran mucha gente a veces. Yo ya oré. De verdad que ya oré varias veces. Señor, tenga misericordia de mi vida. Yo tengo buscado ser fiel. Que yo no pague el precio por el pecado del otro. Hello. Hey. Dios es justo. Dios es fiel. ¿Ok? Tenemos que entender eso. Si uno está cometiendo errores, es problema de él. Va a pagar el precio. Yo no tengo que pagar el precio. Yo no hice. Estoy buscando servir a Dios. Ah, pero eso te va a manchar. Oh, no importa. Pero que usted siga ahí, caminando hacia adelante. Porque pecado trae consecuencias grandes. Pero grandes. Desastrosas. Terribles. Desobediencia. Orgullo. Eso es peligroso. Satanás es Satanás porque quiso ser, ¿qué? Más grande que Dios. Quería tener una posición más alta que Dios. Y se tornó orgulloso. Yo soy. No hay nadie como yo. Y mira qué pasó. No hay nadie como él. Como Satanás no hay nadie tampoco. Miremos bien, hermanos. Antes de escoger nuestras decisiones. Si es para desagradar a Dios, no lo haga. Porque las consecuencias vendrán. Y vas a sufrir. Y el pecado está ahí. Y miramos que las cosas están terribles. Mira esta foto que puse ahí. Hay personas que están haciendo exactamente eso con la
con la palabra de Dios, vituperando, haciendo un sacrilegio. Y Satanás en la cabeza de él tiene un arma, como está en la foto ahí. Es un arma. Y él dispara. Porque él no le gusta, porque él sabe a dónde a la humanidad, si acepta a Cristo, va a estar. De dónde él salió. Y él sabe que allá hay lugar de delicias. Sabe. Entonces es muy peligroso, hermano, que nosotros no cuidemos en contra del pecado. Es muy peligroso. Sea quien sea, hermano. Se está pecando, hermano. No es pescando, no. No. Es pecando. Tiene que hablar. Tiene que decir. Si quiere escuchar, amén. Si no quiere escuchar, amén también, porque es problema de la persona. Tú tienes que decir sí. Pero si la persona quiere escuchar, ganaste. Si no quiere escuchar, él perdió o ella perdió. Porque es imposible que una persona de sana conciencia, ¿sabe? De sana conciencia, que ya ha experimentado, como está en Romanos, no me acuerdo el capítulo ahora, pero está en Romanos, que ya experimentó esas cosas deliciosas de la presencia de Dios, y que se mete en el pecado, que consiga después volver. Es muy difícil. No va, es muy, casi imposible. Porque Dios deja a esta gente. Dios abandona. Dios se queda harto. ¿Sabe qué harto? Hasta aquí, mira, ya. Dios tiene sentimientos. Porque nosotros no somos superiores a Dios. Oye, somos semejantes. Si nosotros nos enojamos, si nosotros a veces ya estoy harto con esta persona, ya nada, Dios es lo mismo. Dios solamente que es imperfección. Él es perfecto. Por eso Jesús está a la diestra del Padre. Cuando yo cometo algo que no agrada a Dios, y Él se enoja y papacito, Jesús entra y dice, papá, yo morí por Él. Tenga misericordia de Él. Por eso Él es abogado hoy. Por eso. Pero no esté jugando con la paciencia de Dios. No esté jugando con la paciencia de Dios. Esta es la verdad. Ahí está. ¿Qué dice aquí? Porque la paga del pecado es muerte. Hermano, si usted se fija lo que está sucediendo en el mundo, mira, hermano, no. Son cosas que en la cabeza de un ser humano que tiene conciencia no entra. Pero todo es por causa del pecado. Si usted mira, por ejemplo, Venezuela, nuestros hermanos que están allá, ¿cómo están sufriendo, hermanos? Por un hombre que está ciego. Para mí es un hombre endemoniado. No es posible. Que no deja entrar comida en el país. Oye, hermana. Yo sé que hay un pastor que está allá que es misionero, un brasileño. El pastor Hildo. Hildo está allá. Muchos tienen que cruzar frontera y ir a Colombia a buscar comida. Oh, hermano, es un país que tiene mucho petróleo. Sí. ¿Usted consegue entender? Yo tampoco, pero entiendo porque la Biblia dice que el pecado trae consecuencias y los hermanos sufren a la causa del gobierno, porque el gobierno manda. No entra medicina, no entra comida, pero mira si falta para él. No, claro que no. Entonces, hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Ah? ¿Que el pecado nos destruya? ¿Que el pecado acabe con nosotros? ¿Que el diablo agarre alas y vuela? No, hombre, por favor. Nosotros tenemos que poner atención en nuestras vidas y combatir el pecado, comenzando en nuestra casa, comenzando en nuestros templos. Combatir el pecado. Porque el pecado está demasiado en las iglesias. Pero demasiado. El pecado de adulterio, prostitución, mentira, robo, engaño, eso está. Entonces, las consecuencias son grandes. Grandes. El pecado se llama rebelión.
insumisión a Dios. Cuando Dios te manda hacer algo, no importa por quién, no importa. Y tú no lo haces, tú no cumples, eres un rebelde. Eres un insumiso a Dios. Es lo que dice la palabra, no soy yo que estoy hablando. Si Dios dice para usted, haga eso y tú no haces, eres un rebelde. Si Dios dice a usted, no haga eso y tú haces, eres un rebelde. Y eso llama-se insumisión. Usted no se somete a nadie, ni a usted mismo, porque usted está más perdido que cualquier cosa. Es peligroso, hermano. El pecado es peligroso. El pecado es una arma terrible que el diablo está usando en contra de la iglesia de Cristo, en contra de nosotros. Si vamos a hablar aquí, hermanos, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Antes que Jesús subiera, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue la gran comisión que él dejó para nosotros? Hermanos, espérate. O vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios, o entonces no podemos decir que somos seguidores de Cristo. Somos mentirosos, engañadores. Porque los seguidores de Cristo hacen lo que Él manda y obedecen. No importa cuánto cuesta. Porque si Dios es... Y cansamos de decir aquí que Dios es el dueño del oro, de la plata, pero ¿y por qué lo hacemos? La gran comisión es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que vos he enseñado, que vos he hablado. Y aquí estoy con vosotros. Pero ¿quién quiere hacer eso hoy? ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Se mira pocas iglesias que quieren hacer misiones mundiales. Yo creo que se puede contar en los dedos. Los grandes ministerios. ¿Quién quiere hacer? Hoy hay mucho gasto. Pero para otras cosas no hay gasto. Pero para hacer la obra es gasto. ¿Me entiendes? Ese pecado, hermano. Esa es rebelión. Es insumisión. Y decimos que somos cristianos. Que somos discípulos de Jesús. Pero no obedecemos sus ordenanzas. Es pecado. Es pecado. Ahora hay un detalle. Toca para ustedes, toca para mí también, hermano. No crean que no. Yo me siento apretado. Yo siento que Dios me aprieta. La recompensa del pecado es muerte eterna y la separación total de Dios. Y punto. No hay cómo. No hay cómo. ¿Ok? Está hablando aquí. Nuestro trabajo es seguir el trabajo que Jesús empezó aquí en la tierra. Almas para Cristo. Amén, pastora Daña. Es verdad. Pero a veces estamos más preocupados con otras cosas, con nuestros paseos, con nuestro futuro en la vejez. No hay cómo escapar, hermano. Porque si usted hace para Dios, Dios va a hacer con usted. ¿Ok? Si usted hace para Dios, Dios te va a cuidar en los mínimos. Entonces, lo que leímos en la Biblia no es verdad. Dios cuidó de Abraham cuando era viejo. Dios cuidó de Jacob cuando era viejo. ¿Y por qué no va a cuidar de nosotros? Él va a dar todo lo que necesitamos. Él va a preparar todo. ¿Ok? Es la verdad. Entonces, la recompensa del pecado es la muerte eterna y la separación total de Dios. ¿Ok? Y para terminar, yo voy a hablar nomás de este slide. Y yo quiero hacer una pregunta.
para usted, para mí. ¿Dónde usted estaba antes? ¿Dónde yo estaba antes de estar a donde estoy? ¿Dónde usted estaba antes de estar donde estabas? ¿A dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Mira estas fotos que están ahí que voy a entrar. Mira ahí. La primera foto que está ahí es un cuadro negro. No se ve nada. ¿Ah? Es un cuadro negro, no se ve nada. El segundo cuadro es un cuadro negro con una carita, más o menos se puede ver una carita, pero todo negro. Y el tercer cuadro es una persona que está totalmente vendada. No hay negro, pero está totalmente vendada. Así estábamos nosotros, como están estos cuadros ahí. Y todavía hay muchos cristianos que hoy están así. Están en la iglesia, sentados en la banca de la iglesia, cantando en la iglesia, tocando en la iglesia, ministrando en la iglesia, pero están así como está esta muchacha que está ahí, vendada, no ve nada. El pecado ciega a las personas. Esta es la verdad. Por eso Jesús dijo, anden en el Espíritu. ¿Por qué Él dijo eso? Porque la carne es flaca. Y que para que ustedes no entren en tentación. Pero el Espíritu siempre está listo. ¿Okay? Pero la gente hoy no quiere saber de ser espirituales. Si es muy espiritual, ahí es un fanático. Es una fanática. Es lo que dicen. Esta persona está fuera de la moda. Mira que la hermana cómo está su ropa. Una ropa de vieja. Si no es una ropa apretada enseñando todo, no está bien. Para muchas personas. Pero eso llama-se pecado de lascivia. Y si va a mirar, es que las leyes humanas no favorecen a nadie, porque sería atentado al pudor a los hombres. Ropas que las mujeres usan que, ay santo bendito papá. Entonces, y muchos salimos de estos lugares ahí, y hoy queremos volver allá, es porque no fuimos transformados, solamente cambiamos. Cambio usted puede descambiar, pero transformación no cambia. Si usted es transformado, aleluya, usted no cambia. Por eso Jesús dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Transformación. Hello. No es un cambio de apariencia, como muchos hicieron y están haciendo, para seguir en el pecado. Van a tener la paga. Toca para usted, toca para mí, hermano. Estos estudios ya tengo listo más de 4 o 5 años. Y ahora estoy ministrando para usted aquí. Y para mí. ¿Estábamos a dónde antes? En tinieblas. Yo andé en tinieblas. Casi morí. Y si muero en aquella época, yo estaba en el infierno. Y eso estoy seguro. Porque era, ¿o qué? Desobediente, era rebelde. Hello. Pero el amor de Dios, la gracia de Él me alcanzó. Aquí estoy, gracias a Dios. Gracias, papá. Y me ayude que aquí esté. Porque el diablo no duerme. Mientras estamos durmiendo, Él está trabajando en contra de nosotros. Mira que da en Mateo 4:16. Mira que dice aquí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz le resplandeció. Yo te voy a decir una cosa. Muchas veces decimos que somos cristianos y que aceptamos a Cristo. Pero Cristo nunca entró en nuestra vida. Si no cambiamos, porque muchos todavía siguen en tinieblas, sigue como está escrito. Si seguimos así como dice la palabra,
Cristo nunca entró en nuestras vidas. No hubo un cambio. ¿Verdad? Sí. Me perdone, es la verdad. Así es. Hay mucha gente así. Mucha gente que así. Cristo no entró en la vida de mucha gente. Él está al lado de afuera. ¿Verdad? Queriendo entrar. Él dijo, es que estoy a la puerta, mire, estoy a la puerta. Está la puerta, está afuera. Está afuera. Porque si uno está en Cristo, hermano, en la iglesia, nadie necesita hablar a Él, que le den gloria a Dios, un aleluya, y que hablen lenguas. Y que, no, por favor, hermano, por favor. Pero hoy los pastores, los ministros aquí tienen que pedir, por favor, hermano, perdió y dan gloria a Dios. ¿A dónde? ¿Cómo es eso? Entonces, mi hermano, mi hermana, esta palabra de Dios para nosotros, acordemos, despertemos. Vamos a despertar, hermanos. El pecado nos hace separación con Dios. El pecado nos lleva a las tinieblas, de donde salimos un día, y muchos todavía no salieron, siguen tinieblas. Es Biblia. Yo podría te mostrar aquí muchos versículos. Pero vamos a buscar a Dios, vamos a abandonar el pecado, y vamos a buscar vivir en luz. Amén. Vamos a buscar vivir en luz. Yo voy a orar para cambiar para portugués y estar hablando. Si usted quiere cambiar, cambie para la radio alfainternacional.com, porque la radio no traba. La radio hasta que se caiga la internet. Para la otra semana. Pero para todo esto tiene solución. Pero para todo eso, esto tiene solución. Semana que viene. ¿Okay? Tú estás ahora pensando que estás dejado, abandonado. Quizás se sienta así. Pero para la otra semana, bueno, tú vas a ver que hay solución. Si tú encuentras la solución antes que te hable, gloria a Dios, porque hay solución. ¿Sabe quién es la solución? Jesús. Él tiene que vivir en tu vida. Él tiene que ser Señor de tu vida. La gente quiere el Señor Jesús como Salvador solamente. No. Él tiene que ser Señor y Salvador. Si Él no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Ahora, si Él es tu Salvador, supuestamente Él es tu Señor. ¿Me entiendes que estoy hablando? Para mí también. Si yo estoy aquí, porque tengo buscado, no creo que es fácil oír la voz de mi Dios. No es fácil, porque somos llenos del yo. El yo, y yo, y yo. ¿Ah? Cuando entra en el ataúd, uno se da cuenta que no es nada. En el cajón, y ahí está así, mira. Ahí uno ve que no es nada. Es polvo. Alguien me contó esta semana, a ver si me acuerdo quién fue tremendo. Ah, me acordé, no voy a decir el nombre. Un hermano habló que ellos perdieron su madre, y la hija, una de las hijas, solo lloraba, no quería hacer nada más. y ¿sabe qué Dios tuvo que hacer con esta hermana? Envió un ángel a ella. Se presentó un ángel a ella y dijo, venga que te voy a llevar. Ella dijo, ¿te voy a llevar a dónde? Venga conmigo. Y la llevó. Y la llevó justamente a donde estaba el cuerpo de la mamá, donde supuestamente estaría el cuerpo de la mamá. ¿Ok? Llevó a ella a donde estaría el cuerpo de la mamá. Cuando llegó allá, él acercó a ella bien cerca del cajón donde estaría el cuerpo y dijo a ella, mira eso. Ella empezó a sentir un olor fuerte, de podrido. Ahí el ángel dijo, mira, ya basta el lloro. Basta el lloro. Mira eso. Esos son los restos de tu mamá. Ella no está aquí. Ella está con nosotros, está ahí arriba. Ya cesa el lloro.
Tuvo que llevar a ella donde estaba el cuerpo, la podridumbre del cuerpo. Que el cuerpo no sirve para nada. Y que pensamos que podemos hacer mucho. Sin Dios no hacemos nada, hermano. Entonces, que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que Dios nos guarde. Y que el pecado no venga a dominarnos, que el pecado no venga a tomar cuenta de nosotros. Y vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Porque el diablo pone muchos tropiezos para nosotros. ¿Ok? Ponga atención que estoy hablando. ¿Ok? Porque cuando estamos hambrientos, ¿ok? De algo, no es de comida solamente. El diablo viene con sus mañas a tratar de nos atrapar. ¿Ok? ¿Ok, pastora? Pastora que me escucha. Pastora, ¿me entiendes que estoy hablando? Mucho cuidado. ¿Ok? Mucho cuidado. Que pueden venir personas que no son de Dios, con apariencia de Dios, para quitar ustedes del foco de Dios, del camino de Dios. Cuidado, pastora. Cuidado, pastor. Mucho cuidado. Porque Jesús, cuando fue tentado, tuvo hambre. Y el diablo trató exactamente en los puntos débiles de Jesús. Hello. Pero él sabía con cuál propósito estaba allá. Y nosotros también tenemos que saber con cuál propósito estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? No podemos dejar que el diablo venga a engañarnos, como ha engañado a muchos. Con ilusiones, con sueños, con muchas tonterías. Y Jesús estaba a la vuelta de la esquina por su iglesia. La trompeta va a sonar. Y si no estuviéramos listos, no vamos a escuchar. Y tampoco vamos a subir. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, pastora. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Y ya regresamos pronto. Cambio de pantalla, cambio de idioma y ya regresamos. Ok, no se vaya, vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos por tu palabra, por lo que tú eres, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Padre, bendíganos, por favor, ayúdanos. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Que esta tu palabra que es bendita, que es santa, pueda entrar en nuestros corazones y que vengamos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Bendiga a pastora Simone que va a salir. Ayúdala pues, guárdala. Y tenga misericordia de ella. Bendiga a pastor Luis, pastora Dania, tus siervos. Ayúdalos. Por favor, papá. Te pedimos y esperamos en ti. Y cada hermano que nos escucha y nos ve alrededor de este mundo. Te damos gracias, Padre. Por favor, bendíganos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Hoy y siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios.